Hola, ¿qué tal? En este video te mostraré algunos datos bastante interesantes sobre el escritor y poeta Edgar Allan Poe. Sin más que decir, comencemos. La muerte de Allan Poe, considerado como uno de los maestros universales de los relatos de terror, el 7 de octubre de 1849, sigue siendo un misterio. A día de hoy se desconoce si se trató de un asesinato, de un intento de suicidio o simplemente de una desgracia del destino. Te invito a investigar cuál fue la razón de su fallecimiento y la escribas aquí abajo en los comentarios. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa Frances en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar y aunque este tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado: escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Los negocios familiares llevaron a Edgar y su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño, y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. De nuevo en su país, Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros, que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño, escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar, con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente y a la bebida, lo que le provocaba un estado a la vez de euforía y lucidez. Tras discutir con John Allan, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también aquí tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, su obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de $50 por la obra manuscrito hallado en una botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem, aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con la edad de 21 años. En esa época, Poe tenía 26 años. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida.
A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume, y un décimo y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a la postre sería el último libro publicado por Poe. La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o a una inflamación cerebral. Con este eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Por último te daré una reseña sobre la obra Los crímenes de la calle Morgue. La historia narrada en este relato gira en torno al brutal asesinato de Madame Espanaye y su hija Mademoiselle Camilla, un crimen cometido en un departamento ubicado en la Rue Morgue, una frecuentada calle parisina. En un principio, las investigaciones policiales parecen fracasar, aun cuando las personas que prestaron su testimonio, entre las cuales se encontraba una lavandera, un estanquero, un banquero, un gendarme y un médico, intentaron aportar pistas de interés para esclarecer este macabro episodio. Un libro lleno de misterio, que abre tus sentidos de análisis y deducción, y que al mismo tiempo te deja queriendo desentrañar más de los hechos. Te hace pensar en los más mínimos detalles, y el final tan inesperado que ni se lo esperan. Ya para despedirme, espero que te haya gustado este video y espero que te hayas interesado por conocer y leer las grandes obras de este gran autor.